3. Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Amén. Así dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda noche. Señor, nos alegramos, nos regocijamos cada vez, Señor, que nos ponemos de pie delante de tu palabra, reconociendo, Señor, que siempre hay algo que tú quieres mostrarnos. Gracias por darnos vida, por darnos seguridad, salvación. Gracias porque habiéndote conocido ahora, Señor, honramos y glorificamos tu nombre y damos gracias, y no como aquellos, Señor, que te han rechazado hasta este día. Quédate con nosotros en esta tarde y analicemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tus enseñanzas. Oramos por nuestros enfermos, que tú sigas atendiendo a la necesidad de cada uno. Tú conoces la necesidad. Pedimos por los que están aquí en esta noche. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón al mensaje de tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos en el versículo 21 ahora hasta el verso 23, el cual queremos analizar esta noche. Como nosotros recordamos, llevamos una serie a esta carta a los romanos y hemos llegado ahora al número 16. 16 semanas hemos estado analizando solamente el primer capítulo a la carta a los romanos, pero hemos llegado hasta el verso 21 y quiero empezar diciendo, de acuerdo a nuestra secuencia de enseñanza, como introducción, decir que el apóstol Pablo, en los versículos que le hemos dado lectura, deja en claro que toda la humanidad, el ser humano, el mundo entero, necesita la salvación del Evangelio, y que solo por la fe en Jesucristo cada uno logra ser justificado. No hay otro método, no hay otra manera en que el ser humano sea justificado si no es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes recordarán, hemos analizado ya estos textos y hemos llegado a la conclusión que sin la fe en Jesucristo, nadie, absolutamente nadie, puede obtener el favor de Dios. Nadie puede recibir la gracia de Dios. No, ninguno de nuestros méritos, ninguno de nuestros esfuerzos, ninguno de nuestras propias obras. Sin la fe en Jesucristo, nadie podrá ser justificado. Y aún más, como lo dijimos la semana pasada, aún más nadie escapará de la ira de Dios. Por lo tanto, atender al mensaje de Dios
Conocer el mensaje de Dios es de suma importancia para el ser humano. Y no solamente escuchar el mensaje del Evangelio, sino mayormente recibir el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias en nuestro corazón, porque por medio de la palabra viene la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo encontrarán en Romanos capítulo 10, verso 17, por los que están apuntando. Nosotros sabemos a través de la Escritura que nuestro Dios se ha revelado a la humanidad. Pero la semana pasada hablamos sobre la ira de Dios, ¿se acuerdan ustedes, los que estuvieron aquí? Pero quiero regresar a un texto en el capítulo 5 de Romanos, verso número 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos por la ira, de la ira. Más que una persona esté justificada, es una garantía de ser salvo de la ira de Dios. Ahora, yo dije a ustedes que las Escrituras, en el verso 18, 19 y 20, para ser exactos, nos ha revelado, ha dado una revelación total a la humanidad y ha dado y ha hecho todo lo necesario nuestro Señor para que ustedes y yo y el mundo entero pudiésemos tener una relación, una comunicación, un enlace con el Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, el ser humano, el hombre y la mujer han sido tercos, han sido necios, han sido testarudos, que reflejan indiferencia hasta el día de hoy al mensaje que Dios tiene para su pueblo. Hasta el día de hoy, en la Biblia hay muchos versículos que respaldan la realidad del hombre natural. Y cuando me refiero al hombre natural, es aquella persona que aún no tiene el Espíritu de Dios. Eso se encuentra en Corintios capítulo 2, verso 14. Pero dentro de la palabra de Dios, el hombre natural se ha encontrado sin anhelos, se ha encontrado sin deseos, sin ánimo, sin ninguna intención de amar, de servir, de alabar ni de buscar de Dios. Hasta ese nivel hemos llegado en nuestros días. No hay quien busque a Dios. Según en el Salmo capítulo 14 versículo 2, la Escritura dice así, Salmos capítulo 14 verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Eso está establecido en la palabra del Señor. Un texto más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, hay unos textos que también son contundentes, que nos muestran la incapacidad de que el ser humano pueda salvarse por sí mismo, si no es que solamente por la fe en Jesucristo. Pero el mundo entero no busca a Dios, no busca el método para ser salvo. En Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren ustedes esta fotografía especial que la palabra de Dios nos muestra para el hombre natural, el hombre que se deja seducir por las injusticias y las maldades de este mundo. Sin ninguna duda,
nuestro texto bíblico muestran la trágica radiografía de una sociedad malvada, de una sociedad entera que decidió darle la espalda a Dios, a sus mandatos, a sus estatutos y a sus reglas. Esa es la razón por la cual tenemos tanta perversión, tanta maldad, tanto odio, tanto rencor y libertinaje, ¿por qué no?, en el mundo entero. Y todo lo que sabemos, todo lo que nosotros vemos es la paga y las consecuencias de no tomar a Dios en cuenta. Absolutamente esa es la realidad. El mundo de hoy prefiere vivir según sus propios parámetros, poniendo sus propias reglas, pero un día ustedes y yo, todos, compareceremos delante de Dios y rendiremos cuenta al gran Dios del universo, al creador de los cielos y de la tierra, al todopoderoso, ante el soberano y majestad Dios. Amén. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10, dice la Escritura así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario, dice la Escritura. El mensaje de Pablo es claro: nadie se escapa, porque todos, según la Biblia, daremos cuentas a Dios de sí. Así dice las Escrituras. En Romanos capítulo 14 dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que podemos vivir como nos plazca, podemos vivir a nuestra manera, pero un día todos compareceremos ante Dios y daremos cuenta por nuestros actos, daremos cuenta por nuestras acciones, daremos cuenta por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones. Así está establecido. Hermanos, Dios nos ha confiado, Dios nos ha otorgado mucho a los seres humanos. Nos ha dado la vida, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su misericordia, nos ha dado de su Hijo, su único Hijo unigénito. Y como lo dice el versículo que acabamos de leer, un día cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Pero hoy, hasta el día de hoy, hay muchas personas que les gusta ver, que les gusta juzgar, que les gusta criticar, que les gusta murmurar y señalar las cuentas del otro. Juzgamos cómo vive, juzgamos cuántos pecados comete. Si es religioso le llamamos hipócrita, si no es religioso le llamamos mundano, pagano, perdido. Ustedes y yo absolutamente debemos entender que nadie rendirá a Dios cuenta por el otro. Nadie daremos cuenta por nuestro prójimo, sino por nosotros mismos. Amén. ¡Cuidado! ¡Alertas! No juzguemos, no murmuremos, no critiquemos. Que nos rociemos de la palabra de Dios, que unja nuestro cuerpo, nuestra vida entera, nuestro estilo de vida, que la palabra de Dios sobrepase
todo lo que la maldad y la injusticia pueden detener. Dios debe ser glorificado y a Él debemos darle gracias. Amén. Ahora sí, comencemos con el verso 21, ¿sí? Después de una introducción, vamos a dar lectura al verso 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Miren qué tan perversa es la humanidad, qué tan ingrato es el ser humano, que Dios, dando todo, dando a su Hijo la salvación, la reconciliación, el mundo entero ha decidido vivir sin Dios. Y un día van a vivir como siempre han querido vivir sin Dios. Pero será demasiadamente tarde para levantarnos y entrar en la presencia del Señor. En el verso 21 me llama la atención porque quisiera que notaran aquí al apóstol Pablo. En este momento ya Pablo no está dudando, no está cuestionando sobre la conducta de quienes se habían complacido en la injusticia y en la maldad, como lo vimos en el verso número 18, y vamos a repasarlo. Dice en el verso 18, aquí está: porque la ira de Dios, contexto, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice la Escritura. En el verso 21, Pablo comienza con una contundente y poderosa afirmación diciendo que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Miren ustedes, pues habiendo conocido a Dios, Pablo les está afirmando que no tendrían ninguna excusa para atender al mensaje de Dios. Ni ustedes ni yo tenemos excusa delante de Dios para no atender, para no seguir su voluntad, su mandato. Ustedes y yo estamos saturados teniendo delante de nosotros las Escrituras que nos señalan, que nos indican, que nos dicen cómo vivir delante de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí está el punto. ¿Usted conoce a Dios? Amén. Glorifique a Dios. Porque no podemos vivir diciendo que amamos a Dios si afuera estamos en contra de la voluntad de Dios. Amén. No podemos decirle al mundo entero: oh, yo voy a la iglesia bautista, vida eterna, ¿y eso qué? ¿En qué le ayuda? No podemos vivir diciendo que somos cristianos cuando nuestros hechos no glorifican a Dios. Amén. El apóstol Pablo nos enseña algo muy importante. Con todo temor, con todo temblor, deja sin excusas a nadie, pues Dios mismo, según la Escritura, se ha revelado a todos por medio de su creación y por todo lo que hay y todo lo que existe. Nadie tiene excusa. Fue declarado en las Escrituras. Lo vimos la semana pasada, Romanos capítulo 1, versículo 19 y verso 20, que dice: porque
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren tan hermoso pasaje. Dios ha sido con nosotros tan vasto, tan bueno, que nos ha dado todo en bandeja de plata. Pero si hay alguien que dice que no existe Dios, sea un mentiroso, porque en el versículo número 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusas ahora para el hombre, no hay excusas para nadie. Todos tenemos la oportunidad de glorificar a Dios y darle gracias por lo que Él es, por lo que Él hizo, por lo que Él atiende en nuestras vidas. Hay que ser agradecidos con Dios, ¿no es así? En Colosenses capítulo 1, verso 16, dice la Escritura así: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Dios, el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. El ser humano, por ser tan necios, tercos, no lo honraron como al Creador ni le dieron gracia, según el versículo 21. No le dieron absolutamente ninguna gloria a nuestro gran Dios, mucho menos le fueron agradecidos como el sustentador de la vida. Él es el sustentador de la vida. En Hebreos capítulo 17, versículo 28, dice: porque en Él vivimos y nos movemos. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si usted no está agradecido con Dios por esto, hermanos, hay que estar agradecidos con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pablo deja una huella en el corazón humano, pues él se atrevió a acusar a los judíos y también, ¿por qué no decirlo?, a los no judíos. Él se atrevió a juzgarlos, a acusarlos de que todos, así como ellos, usted y yo, estábamos en pecado. ¿Qué valor tenía el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 3, versículo número 9, la Escritura hace una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado. Ahí está la palabra. Pablo dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¡Wow! Ese era el apóstol Pablo. Se atrevía a hablar totalmente de la condición. Y ahora, hermano, cuando se les habla de su pecado, cuando se les predica de su condición, ahora el mundo entero rechaza al Señor. Nadie quiere ser hipócrita. ¿Han oído ustedes esa frase? Y yo no voy a buscar a Dios, yo no voy a ninguna iglesia, porque ahí todos son hipócritas. El mundo entero es hipócrita. Hay maldad,
hay injusticia, hay odio, hay rencor, y el mundo entero siempre le busca la excusa para no buscar de Dios. Ahora la segunda parte del verso 21 nos habla la causa y el porqué de tanta indiferencia para con Dios. El verso 21 dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren lo que aquí, qué tristeza para nuestro gran Dios, que después de haber creado con la intención de que en la creación el hombre y la mujer viviera en paz, en armonía, en conexión con Dios, el mundo entero ha caído y ha estado enemistado contra Dios. Qué tristeza es para Dios que su creación misma se envanecieron en sus razonamientos. Qué tan perverso ha sido el enemigo, qué tan perverso ha sido el diablo y ha cegado el entendimiento de todo el mundo, ¿no es así? Dice la segunda parte, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hay un texto que quiero compartir con ustedes, 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo, aquí siglo es una referencia al mundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Más adelante, en el capítulo 3 de Romanos, veremos cuán impíos e injustos cada uno, el hombre y la mujer, son en realidad. Con todo lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, entonces llegamos a una conclusión, que todo el mundo merece el total furor de la ira de Dios. ¿O no es así? Todo el mundo, por haber rechazado la gracia de Dios, por haber sucumbido al pecado. Pero hay buenas noticias, hermanos. Ahora somos salvos gracias al Señor. Ahora somos parte del reino de los cielos. Es la promesa de las Escrituras. Yo no sé ustedes, pero el día que yo ya no esté en este mundo, estaré con el Señor. La Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hagamos hasta este momento unas preguntas y quiero que ustedes contesten en silencio. ¿Está todo el mundo condenado ante un Dios santo? ¿Está perdido todo el mundo? ¿El mundo está en pecado y sigue en pecado? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es un total sí, sin duda alguna. Cuando la humanidad, el ser humano, comparezca ante Dios, el juez justo, entonces el veredicto final será esto: culpables. Cuando andemos ante el juez justo, inocente si hemos creído por fe en Jesucristo. Inocente. En Romanos capítulo 3, verso 19, estando aquí se pasa el tiempo rápido. Romanos capítulo 3, verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un día el mundo entero quedará bajo el juicio
de Dios. Amén. Por eso es necesario la salvación. Por eso es necesario pedir perdón por nuestros pecados. Por eso es necesario recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En Él hay vida, en Él hay seguridad, en Él estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Porque allá cuando se pase lista, mi nombre yo feliz responderé. Romanos capítulo 3, verso 23, otro texto hablando de la condición del hombre. Estamos por aquellos que se envanecieron en sus razonamientos, los que sucumben, los que se deslizan en las cosas del mundo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. ¿Nomás nosotros los guapos? Todos. El mundo entero necesita salvación. Alguien tiene que predicarlo. Alguien tiene que anunciar que el reino de los cielos está accesible para todo aquel que crea en Jesús. En el versículo 21 miramos el rechazo total del hombre. Y del hombre aquí prefiere vivir hundiéndose, retrocediendo, envaneciéndose en sus mentes y en sus propios razonamientos, según el verso 21. Ahora, leamos el verso número 22, Romanos 1:22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe usted quiénes son las personas necias? ¿De acuerdo a la Escritura? La humanidad comenzó con el conocimiento del Creador, pero ese conocimiento fue rechazado, hermanos, por la necedad del hombre, del ser humano. Fue rechazado por causa del pecado. Y el escritor al libro de Oseas, capítulo 4, versículo número 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Cuidado! El pueblo nunca desea cambiar. Sus mentes, su conocimiento están en contra con los valiosos conocimientos de Dios. Ellos se volvieron a las vanidades, se envanecieron, dice la Escritura, se volvieron a las vanidades. Su corazón fue entenebrecido. Es decir, que el hombre tenía luz, pero rechazaron la luz que tenía, de modo que solo les queda la oscuridad y la espera de la ira de Dios. Hermanos, ustedes y yo estamos bendecidos, y les voy a decir por qué. En Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo les dije, ustedes y yo somos bendecidos porque fuimos rescatados por la gracia de Dios. Fuimos perdonados. El verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí las personas necias, en una manera más entendible, son aquellas personas insensatas, gente muy insensatas. En Salmos capítulo
En el Salmos capítulo 14, versículo 1 dice la Escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muy poco se aproxima el 31 de octubre y esto va para los padrecitos que visten a sus hijos haciendo obras que no convienen, dando culto a los demonios, aún con su ideología. Sus razonamientos se han envanecido. ¡Cuidado! Se han corrompido, hacen obras abominables. Miren lo que dice la Escritura. Termino con esto. La creación revela el hecho de que hay un Dios. Amén. La creación revela que hay un Dios todopoderoso, pero también la Escritura revela al necio. Sin embargo, dice la Escritura que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es una negación a pesar de la abrumadora, a pesar de las suficientes evidencias de que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios sí existe, de que nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. A pesar con tanta evidencia, ahora todavía el mundo puede un grupo de personas decir que no hay Dios. ¿Qué cosas no? Necios, profesando ser necios, sabios se hicieron necios. Ya se aburrieron, ¿verdad? Oseas capítulo 4, versículo 1 dice así: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. La necedad. Dios siempre toma la iniciativa y nos busca y nos ha dado el método eficaz para cambiar nuestros pensamientos. Es cierto que hay necedad en el hombre, pero aún así puedo declararles una cosa. Voy a hacerles una pregunta, ¿por qué no? ¿Honra a Dios a los que le buscan? ¿Dios honra a los seres que le buscan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen? ¿Qué dice la Escritura? En Jeremías capítulo 29, versículos 2 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A pesar de la necedad del ser humano, aún ahí Dios sigue sosteniendo su brazo de misericordia para que nosotros destrocemos nuestra necedad y vengamos con humildad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Él debe ser glorificado en nuestras vidas. Amén. Prometo que es el último versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. El tiempo ha pasado y sé que me he pasado de tiempo, pero quiero terminar solamente diciendo esto. Hay una gran tristeza al mirar el mundo donde vivimos.
nuestra sociedad, nuestra nación, nuestra ciudad, comete actos indebidos delante de Dios. Vive como si Dios no existiera. Pero ustedes y yo tenemos algo que mencionar, que predicar, que anunciar. Que sí hay un Dios. Que sí hay salvación a través de Jesucristo. Y que el reino de los cielos seguirá abierto. Porque hasta que el Señor no venga, ustedes y yo tenemos esta responsabilidad, si es que hemos nacido de Dios. Que el Señor les bendiga. En esta tarde terminamos con nuestro estudio y quiero invitarles a poner